Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en la epístola a los Colosenses, capítulo 3 y versículo 19, donde dice: Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Comienza diciendo este versículo: Maridos, amad a vuestras mujeres. Nótese que no dice hacer el amor con vuestras mujeres, por importante que sea la sexualidad en el matrimonio, sino, como dice amad, en el griego agapeo, que implica mucho más que el eros o amor erótico. Es amor de entrega, es amor de sacrificio, como el de Cristo por su esposa, es decir, por la Iglesia. De hecho, para que todos los aspectos de la relación matrimonial funcionen bien, el componente de eros tiene que estar dominado y controlado por el amor ágape. De ahí que Pablo insista que no han de ser ásperos con sus cónyuges, como dice el versículo 19 y la segunda parte. No deben, por tanto, de amargarles la vida con tratos vejatorios. Ya que hoy en día se habla mucho de la violencia de género, que puede ser tanto física como también psicológica, pero tales comportamientos, nótese, que pertenecen a la vieja naturaleza y han de deshacerse siendo incompatibles con el amor ágape. Reitman comenta que en esta clase de amor significa mucho más que para la mujer que para el hombre, ya que para ella es toda la vida, como dijo el poeta Byron. Para el hombre, el amor es solo parte de la vida, pero para la mujer es el todo. Y es por eso que si un hombre trata mal a su mujer, aunque solo sea verbalmente, el efecto que produce en ella es mucho más profundo y deja heridas más hondas que si dijera las mismas palabras a un amigo varón. Y nótese que la segunda parte del mandamiento apostólico determina cómo se ha de llevar a cabo la primera parte, ya que no cabe duda aquí interpretaciones interesadas que justifiquen conductas inconsecuentes bajo la especie de una pretendida superioridad por parte del varón, o que trate a su mujer como una mera posición para su uso y disfrute particular, ya que el amor ha de demostrarse prácticamente mediante la renuncia de cualquier trato vejatorio, buscando, más bien, el contentamiento y el bienestar de la amada. De manera que los maridos deberían, es decir, deberíamos, leer más a menudo 1 de Corintios capítulo 1, como una especie de termómetro que mide la temperatura de la relación con la esposa. Y precisamente porque el marido es decir, somos, el máximo responsable ante el Señor por el bienestar físico, pero también espiritual de todos los miembros de la familia. Por tanto, es el amor el que tiene que presidir todo cuanto se hace en el descargo de su responsabilidad. Y ya que la mujer ha de ser coadministradora y gobernadora con él del conjunto de la familia, ha de ser la primera en recibir el trato amable y también generoso que merece por su rango y dignidad delante del Señor, que la ha hecho como es. Continúa ahora con el versículo 20, donde dice: Hijos,
obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Comienza diciendo este versículo: Hijo, sed obedientes. Nótese que de nuevo se subraya la obediencia total de los hijos a los padres, como algo propio de la sagrada relación entre los dos establecidas por el Creador para el desarrollo armónico de la familia, ya que para Él es agradable que haya tal sujeción porque forma parte del sistema educativo mediante el cual los hijos aprenden a conocer y amar y también a obedecer a Dios en las circunstancias de cada día, y al hacerlo a través de sus progenitores. Por supuesto que la frase en todo no tiene un valor absoluto. Evidentemente, no se podría forzar a un hijo o a una hija a realizar alguna acción impropia de un creyente, o que estuviera en contra de las normas de la santidad divina. Así pues, el pasaje paralelo de Efesios, al basar la razón de tal mandamiento en el Decálogo, agrega las provisiones compensatorias. Aquí, sin embargo, todo es más breve, aunque no por ello menos incisivo. Continúa ahora con el versículo 21, donde dice: Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Comienza mencionando a los padres. Aquí es un término genérico equivalente a progenitores, y tanto se refiere al padre como a la madre igualmente. Como son los padres normalmente quienes emplean a menudo la palabra no a los hijos, no hagas esto, no hagas lo otro, Pablo, nótese que también emplea el mismo vocablo con aquellos. No exasperéis o no provoquéis a ira a vuestros hijos, ya que uno de los peligros más serios de la disciplina ejercida por los mayores es exigir o esperar demasiado de los hijos, demostrando con ello una falta de comprensión y también de sabiduría, amén del amor, que incluso puede provocar reacciones nada deseables en ellos, que no solo dificultan la misma relación mutua, sino que pueden perjudicar notablemente el desarrollo normal de su afectividad y personalidad y malograr, por tanto, todo el proceso educativo. De manera que implica pensar dos veces antes de corregir, evitar brusquedades innecesarias, no humillar a los hijos ante terceros, como también actitudes paternalistas que impidan que el niño vaya desarrollando su propia personalidad. La Biblia abunda en ejemplos prácticos de cómo se ha de educar a los hijos y cómo no se debe de hacer, siendo por tanto el libro de los Proverbios de especial relevancia. En una palabra, los padres han de facilitar, es decir, hacer fácil, la obediencia de los hijos, no entorpecer o dificultar mediante exigencias impropias. Así merecerán la obediencia que reclaman. Nótese que Efesios añade una nota positiva cuando dice: criadlo en la disciplina y amonestación del Señor, ya que la instrucción sabia que emana de las Sagradas Escrituras provee el elemento necesario tanto para los padres como también para los hijos. Continúa ahora con el versículo 22, donde dice: Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. La última relación que hay en un hogar, y en especial en los hogares de los tiempos de Pablo, es la relación entre siervos y amos. Y nótese que de nuevo Pablo escribe un pasaje paralelo también en Efesios capítulo 6 y los versículos 5 al 9.
Tengas en cuenta que en nuestros días esta relación puede compararse a la de los empleados y también a lo de los patrones. Es por eso que cabe aclarar que aunque la palabra de Dios nunca se muestra a favor de la esclavitud, sí la reconoce como un elemento integrante de nuestra sociedad y que por lo tanto resulta provechoso tanto para amos como para siervos para establecer buenas relaciones. Nótese, sin pretender abolir la esclavitud, el Señor y los apóstoles utilizan esta figura para ilustrar sus enseñanzas espirituales, al comparar al creyente, quien pertenece a Cristo y le sirve, y lo hace como un esclavo. Ya que en el Nuevo Testamento aceptan la esclavitud como una realidad, nótese, social, e instruye a quienes se encuentran inmersos en ese sistema sobre la conducta apropiada en ese caso. Sin duda, Pablo resalta los deberes de amos y siervos en la carta a Filemón, escrita en la misma época a los colosenses. A aquel envió de regreso a su esclavo fugitivo, que era Onésimo, y Pablo le está pidiendo a Filemón que lo trate a su esclavo, a Onésimo, con amabilidad y también que lo perdone, restaurando la relación al orden establecido por Dios. En vez de ordenarles a los esclavos a rebelarse en contra de la esclavitud, Pablo les dice: obedecer en todo a vuestros amos terrenales. Sin la estructura social, esclavitud o libertad carecen de importancia siempre y cuando la relación sea correcta y esté fundada en la piedad. Al igual que en el caso de las relaciones entre esposos y entre los padres e hijos, el principio de autoridad y sumisión es el eje del pensamiento del apóstol Pablo. En todo, hace ver que el versículo comprende tanto los deberes agradables como los que resultan gravosos. Nótese que la obediencia que se exige de parte de los siervos cristianos no es un servicio externo que se cumple con una actitud displicente, como los que quieren agradar a los hombres, sino que han de hacerlo con un corazón sincero, temiendo a Dios para agradarle en toda obra. Por tanto, la motivación adecuada radica en tener en gran estima a Dios y hacer su voluntad. Deben trabajar de corazón consagrado todo su ser en la relación de sus deberes, como para el Señor, y no para los hombres, sirviendo a sus amos como servirían al mismo Señor. Continúa ahora con el versículo 23, donde dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Sin dejar todavía la exhortación dirigida a los siervos, el apóstol coloca al creyente en la única posición natural que le corresponde, esto es, bajo su Señor, que es Cristo Jesús. Cada persona salva fue comprado al precio de la sangre redentora del Salvador. La primera carta de Pedro, capítulo 1, y los versículos 18 al 19 dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Es por esta razón que ya no se pertenece a él mismo, ni a ningún otro que pudiera ejercer señorío sobre él. La primera carta a los Corintios, capítulo 6 y los versículos 19 y 20 dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros,
Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Téngase en cuenta que, aunque se sirva a los hombres, el servicio siempre es a Cristo, que como su Señor le permite trabajar bajo unos determinados dirigentes y en una determinada situación. Esto trae una consecuencia natural, y es que todo cuanto realice debe ser hecho de corazón, literalmente desde el alma, ya que cuando trabaja lo hace con amor, como si estuviera haciéndolo como para el Señor. De otro modo, el trabajo del cristiano está orientado a servir al Señor y no a los hombres. Así que, cuanto haga en el mundo laboral se convierte en algo sagrado, porque es hecho para el Señor, como si se tratase de una expresión lógica de culto. Y el apóstol Pablo escribe en Romanos, capítulo 14 y los versículos 7 al 9, cuando dice: Porque ninguno de vosotros vive para sí, y ninguno muere para sí, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir, para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Cualquiera que sea el lugar o la circunstancia, la vida del creyente ya no es suya, sino que pertenece a aquel que le ha comprado por precio, esto es, a Cristo. Y en esa situación, la orientación laboral toma una dimensión diferente a la que habitualmente concurre. De ahí que ya no se hace para los hombres, sino para el Señor. Continúa ahora con el versículo 24, donde dice: Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. El que trabaja lo hace para recibir un salario. Algunos de los que servían en los tiempos de Pablo eran esclavos, que trabajaban por imposición, pero que no recibían absolutamente ninguna recompensa por lo que ellos hacían. Naturalmente, esto podría servir de frustración y de desaliento para ellos. Contextualizando al tiempo de hoy, el obrero que trabaja y no recibe lo que le corresponde al trabajo hecho o incluso no recibe nada por lo que hizo, esta situación puede resultar también desalentadora, naturalmente también. Nótese que esta situación también puede resultar desalentadora para aquellos que lo están pasando. Pero el Señor a quien servimos no es absolutamente deudor de nadie y guarda celosamente la recompensa por el trabajo terrenal que será abonada con riquezas celestiales en gloria. El futuro está revestido por tanto de seguridad. Cuando el apóstol dice que recibiréis, no puede dudarse de que va a ser así, pues que está expresando la promesa en la palabra del Señor. Nótese que la voz media del futuro del verbo indica que la recompensa la va a recibir de otro. Es decir, ha estado trabajando para uno, pero la va a recibir el salario de otro. Aunque durante el tiempo de su vida terrenal, donde ha estado sirviendo a hombres, no le hayan retribuido conforme a justicia, tiene segura una herencia eterna guardada en los cielos, como así dice la primera carta de Pedro, capítulo 1 y los versículos 3 al 5. Y esto tiene que ver directamente con la ley de la siega y de la siembra, tan usada en la Escritura. De manera que el cristiano recibirá en el cielo el bien conforme a lo que haya sembrado en la tierra. Efesios,
capítulo 6, versículo 8 dice: sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. La razón para el comportamiento en el trabajo es la esperanza cierta de la comparecencia delante del Señor, para rendir cuentas de lo que hayamos hecho en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Nótese lo que dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 5 y versículo 10. Dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Nadie puede eludirla, y todos seremos examinados, no conforme a las leyes humanas o a la apariencia de lo hecho, sino de acuerdo con las realidades internas. Para el Señor, la obra hecha en sí misma no reviste la importancia principal, sino el modo como se ha realizado. El examen del creyente ante el tribunal de Cristo determinará las intenciones del corazón en la ejecución de la obra ejecutada. Y el cristiano recibirá el bien que haya sembrado, de modo que ningún trabajo hecho en el Señor es en vano, como dice la primera carta a los Corintios, capítulo 15 y versículo 58. Así que, hermanos míos, amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Esta perspectiva evitará el desaliento cuando el trabajo no sea debidamente recompensado, ya que, como dice la misma palabra de Dios en Gálatas capítulo 6 y versículo 9, no nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. La certeza de la justa retribución que Dios ha establecido debiera producir una entrega al trabajo con dedicación e interés. El que haya servido con dedicación como para el Señor, recibirá la recompensa de la herencia. Y nótese que esta esperanza anula cualquier incomodidad, incomprensión o dificultad que pueda producirse en la experiencia laboral, ya que el cristiano no vive pendiente de la recompensa por su trabajo en un modo que es injusto por naturaleza, pero sirve porque el Señor le ha prometido la recompensa de la herencia eterna. Por tanto, toda dificultad en el presente produce una cada vez más excelencia y eterno peso de gloria, como así dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 4 y versículo 17. De manera que Dios gratifica como juez justo la injusticia de los amos terrenales. Luego de esta enseñanza del apóstol, anima a seguir sirviendo al Señor. El verbo puede tomarse tanto en presente de indicativo, lo que significa que el creyente está sirviendo al Señor, aunque lo haga aparentemente bajo amos del mundo. También es un presente de imperativo, que posiblemente sea la mejor forma de entenderlo aquí. Por tanto, en este caso el apóstol anima a que las dificultades del mundo laboral no impidan o mermen el compromiso de seguir sirviendo a Cristo, ya que es todo un desafío para seguir trabajando aún en situaciones laborales completamente difíciles. Continúa ahora con el versículo 25, donde dice: mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay asesión de personas. Se debate si Pablo se refiere aquí al siervo o al amo. Hay argumentaciones válidas para ambos casos.
es mejor tomarlo como una enseñanza general que alcanza tanto a uno como al otro. Y nótese que la frase sirve de consuelo a los siervos que sufren y de exhortación a los amos para que no lo hagan sufrir. Así pues, se trata de remarcar la verdad general de la retribución por la que se ha hecho. Dios no puede ser burlado, nadie se mofa de él sin recibir las consecuencias de su acto impío. Ninguno puede burlarse impunemente de Dios. Su gracia y misericordia no evitan la acción de su justicia sobre la impiedad. Téngase esto en cuenta. Lo que el hombre sembrare, eso también segará. Dios tiene un tiempo para manifestar su justicia y el hombre recogerá el fruto de lo que él ha sembrado. El pago de la injusticia que haga será la medida justa que corresponda a esa injusticia. Los hombres pretenden evadir el juicio de Dios que corresponde al quebrantamiento de su voluntad, pero no podrán evitarlo. Nótese que la advertencia es válida para todos, tanto creyentes como incrédulos. La equidad divina está puesta de manifiesto en esta última frase en la que el apóstol afirma que no hay acepción de personas, ya que si la esperanza de la herencia sirve de aliento a las dificultades, no es menos importante la contrapartida a la injusticia. Como dice, mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. La palabra acepción tiene el sentido de juzgar por apariencia, literalmente, juzgad por el rostro. Pero nótese que Dios juzga conforme a intenciones y no por lo que se pueda apreciar en el exterior. Y voy concluyendo ya con esto. Estimado y estimada oyente, debido al pecado que reina en el hombre y la mujer no regenerado por Dios, existe, por ejemplo, la desconfianza, la explotación del uno al otro, las intrigas y también el robo. En el ámbito laboral, en estos días de hoy. Ya que debido a la crisis mundial, algunos tratan de sacar provecho y de enriquecerse de aquel que no tiene absolutamente nada y tampoco trabajo. Por ejemplo, no pagándole lo que le corresponde al trabajador y además haciéndole que haga más horas extras sin pagárselas. Y por otro lado, están algunos también que roban al jefe, llevándose todo lo que pueden y trabajando contra menos, mejor. Sin embargo, nótese esto que es muy importante, suele haber empresas que antes de contratar a alguien le preguntan ¿qué religión tienes? La persona puede expresar aquello que verdaderamente cree o no cree. Pero nótese que si es cristiano, y cuando digo cristiano o cristiana nacida de nuevo, tiene muchas posibilidades que le acepten. ¿Por qué? Porque sabe que no va a robar, porque saben que lo que van a hacer, lo van a hacer como para el Señor. Amigo y amiga oyente, si tú eres un empresario, una empresaria, si tú eres una persona que trabaja en autónomos, si eres un trabajador, una trabajadora, y no tienes a Cristo en tu vida como tu único y suficiente Salvador, yo ahora te animo en el nombre del Señor Jesucristo a que le recibas en tu corazón. Para ello, es necesario que tú le invites a que Él venga a ti. Para ello, ora conmigo y repite esta oración de fe. Di conmigo ahí a donde estás. Señor Jesús, debido a que soy una persona pecadora, he robado, he mentido y he hecho muchas cosas malas. Ahora, en este momento, yo te pido perdón por todos mis delitos y por todos mis pecados.
y yo me arrepiento de ellos. Perdóname, te lo pido, en tu nombre. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.